En el ejemplo que vimos, encontramos servidores de DNS, todos implementando el mismo protocolo, pero cumpliendo diferentes roles. Vamos a ver ahora cuáles son los roles que puede cumplir un servidor de DNS. Un servidor de DNS puede cumplir más de un rol, no necesariamente solamente tiene un rol asignado. Ahora vamos a ver cuáles serían los roles y sería como una especie de tipificación de servidores de DNS. Servidores raíces son los servidores de DNS que se encargan de derivar el primer nivel de la jerarquía de nombres. Bien, se acuerdan que teníamos A, B, C, bueno, los 3 de servidores serían servidores de DNS que de alguna manera funcionan con un esquema de Anycast. Los servidores que cumplen este rol, en el ejemplo, ¿sí? Sería por ejemplo, este servidor estaría cumpliendo el rol de root server. Servidores autoritativos serían los servidores que tienen la autoridad sobre el registro, sobre esa zona. Como vimos, el servicio de DNS era un servicio altamente cacheable. Entonces, cuando un servidor preguntaba para resolver una consulta, se guardaba esa información y luego iba a responder desde la caché, ¿sí? Mientras el tiempo de vida de la entrada al registro que había recibido sea válido. En este caso, los servidores autoritativos son los que de alguna manera siempre tienen la mejor actualización, o sea, tienen el registro más actualizado, son los dueños de ese registro y son los que imponen de alguna manera su valor. En el caso del ejemplo, nosotros tenemos como servidores autoritativos para el dominio un lp.edu.ar, teníamos ns1 riu.edu.ar y anubis.nlp.edu.ar. En el caso del ejemplo, el que nos respondió fue este. ¿Sí? Es el servidor que tiene el registro, ¿sí? Que luego local server va a cachear. Entonces, cuando yo voy a preguntar, no lo va a venir a buscar. ¿Algunos otros servidores podría tener el registro? Sí, podría tenerlos en el caso que también funcione como local server, ¿sí? Entonces podría dármelo antes también, ¿no? Pero el dueño, el que tiene la autoridad sobre el registro, son los que definen el registro, si es válido o no es válido, si lo crean o no lo crean, son los servidores autoritativos. Servidor local o servidor recursivo o caching name server, ¿sí? Sería el que yo uso como resolver para resolver mis consultas. En este caso este sería el local server, ¿sí? Y yo podría tener un local server localmente, como vimos, ¿sí? Mi resolver ser un smart, entonces también estaría funcionando como servidor local, ¿sí? Cuando yo corro en mi máquina, en mi equipo, un servidor de DNS. Open Name Server, bueno, es el caso de servidores locales, pero que no son locales físicamente, son servidores globales en el mundo, están distribuidos en el mundo, pero responden preguntas recursivas. El caso de 8888, 4222, 4223, 8844, bien. Serían los servidores que podrían funcionarme como local server. Yo podría configurarlos como servidores locales, ¿sí? Son servidores que en realidad no existen también, como pasa con los root servers, una sola réplica, sino existen réplicas de diferentes lados del mundo y funcionan como Anycast, ¿sí? El más conocido probablemente es el 8888, que es un servidor de DNS de Google. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? En este caso, yo podía directamente consultar a estos servidores y no tener necesidad de que mi red local o cercano a mi red local yo tenga un servidor resolver local. Bien. Forwarder, bueno, el forwarder es un rol que no siempre aparece. En este caso el forwarder en el ejemplo se agregó después, en el ejemplo no lo vimos, que era como un proxy de mi local server. Mi local server no está permitido por las políticas de seguridad salir a buscar afuera los registros, entonces todo tiene que pasar por el forwarder. El forwarder controla que sí, que no, y es el que está autorizado para salir a buscar información de DNS hacia afuera de mi red. Bien, no siempre vamos a encontrar con un forwarder.
Y bueno, después dos roles que no son visibles probablemente para el cliente cuando un servidor es primario y secundario. ¿Esto qué significa? Esto no significa habitualmente uno puede configurar como servidores locales a varios, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo una lista de servidores locales y si no me anda uno, le pregunto a otro, si no me anda el siguiente, le pregunto al siguiente, ¿sí? A veces pone primario, secundario, terciario. Bueno, ese es otro modelo que no tiene que ver con esta clasificación de primario y secundario. Antiguamente se le llamaba master y slave, ¿sí? El servidor master y slave o primario y secundario no tiene que ver con el cliente, sino tiene que ver con el servidor, cómo los servidores sincronizan la información. En el ejemplo, ¿sí? Tenemos dos servidores autoritativos para el dominio unlp.edu.ar. Bueno, de alguna manera, si los dos son autoritativos para el mismo dominio, en este caso tenemos bdns.ar y adns.ar también autoritativos para el dominio AR, ¿sí? Si estos servidores son autoritativos, deberían mantener coherencia entre la información que tienen, ¿sí? Y esa coherencia no la mantienen a través de caching, porque de alguna manera son los autoritativos. Si no es que se cacheen entre ellos tienen que tener la información, la última información. Entonces, ¿cómo se mantienen? Bueno, una forma sería configurándolos y copiando la configuración de uno en el otro, ¿sí? En ese caso, como que primario y secundario no existirían, serían ambos primarios. Y el caso de primario y secundario, master y slave, sería el caso que uno configura a uno de los servidores con la información y el otro, ¿sí?, se sincroniza, se replica desde ese servidor usando el mismo protocolo de DNS, haciendo lo que se llama una transferencia de zona. Si se copia toda la información que tiene el primario. Entonces el primario es donde yo configuro y el secundario es quien se copia esa información. ¿Hay uno que es más autoritativo que el otro? No. Los dos son iguales de autoritativos. Simplemente por configuración, por simpleza, yo elijo uno para configurar y hago que los demás se repliquen. No necesariamente tienen que ser dos. Pueden ser más servidores, ¿sí? 2, 3, 4, ¿sí? O bueno, podría tener uno, en ese caso no tengo secundario, tengo uno primario. O como vimos, si configuran los dos iguales a mano o con alguna herramienta, si los dos serían primarios, ¿sí? No tengo un secundario, no tengo un slave. Bien. Acá tenemos un diagrama sacado del Stevens, ¿sí?, donde muestra cuál es el formato del mensaje de DNS, ¿sí? Recuerden que dijimos que el formato del mensaje de DNS no trabaja en ASCII, trabaja en binario. Por suerte tenemos una herramienta como el Wireshark que nos permite meternos adentro y descubrir qué es lo que hay adentro, ¿sí? Esto iba montado sobre UDP. UDP tenía un puerto origen y un puerto destino. Y en este caso también tengo un campo de identificación. ¿Para qué sirve este campo de identificación? Bueno, cuando uno hace una consulta, cuando un cliente hace una consulta, la respuesta para esa consulta, ¿cómo la voy a encontrar? No tengo conexiones como TCP. Entonces, de alguna manera, ¿cómo la identifico? Bueno, la identifico porque va a venir al puerto origen del cual yo hice la consulta y además va a tener el mismo identificación con el cual se generó. Esto de alguna manera permite por identificar cuál es el mensaje correspondiente a la pregunta, cuál es la respuesta correspondiente a la pregunta, y también permite de alguna manera que no ser menos engañable. De alguna manera puedo ser engañable porque si alguien sabe cuál es la identificación que usé y sabe cuál es el puerto, puede generarme un mensaje haciéndose pasar por el servidor de DNS al cual yo le estoy preguntando, me llega un mensaje UDP, es como se mete al medio y me miente, me manda un mensaje diciéndome que la respuesta es tal y en realidad no era la respuesta válida. Yo tomo el primero que recibí y listo. ¿Sí? Eso es una especie de mensaje de engaño, ¿no? O sea, me engañan en el DNS. Por eso, bueno, después surgen las metodologías de trabajar con DNS de forma segura. ¿Sí? No tengo en este caso del DNS un mecanismo de montarlo sobre SSL, ¿sí?, sino lo que hago uso un protocolo que es una segurización de DNS con DNSSEC, con esquema de clave pública y clave privada,
una jerarquía de firmas, no vamos a entrar en detalle. Sí existe la posibilidad de trabajar con una especie de DNS sobre TLS, ¿sí? Pero en este caso, de alguna manera, es como que el browser debe soportar, o la aplicación debe soportar ese protocolo, ¿sí? Se llama habitualmente DOT, que es DNS over TLS, o DOH, que es DNS over HTTPS. ¿Sí? En general, los servidores de DNS abiertos, los Open Name Server, implementan estos protocolos. Si los navegadores lo soporten, yo los puedo activar. Entonces, de alguna manera, las consultas, en lugar de ir sobre UDP, directamente sobre el protocolo, se montan sobre HTTPS o se montan sobre TLS. No es tan ampliamente difundido, pero hoy con los problemas de seguridad cada vez más habituales, es como que se están tendiendo a llevar más a modelos más seguros, ¿sí? Bueno, es importante la seguridad, es muy importante. En este caso, nosotros estamos viendo el protocolo de DNS tal cual fue concebido y tal cual como se está usando hoy. O bueno, hay una gran difusión del DNSSEC, ¿sí? No hay tanta difusión del DNS over HTTPS, pero bueno, probablemente con el tiempo vaya más metodología para poder implementarlo.